La vida y el triste final de Zachary Scott. Scott nació en Austin, en Texas, hijo de Sally Lee Masterson y Zachary Thompson Scott, médico. Scott tenía la intención de seguir a su padre en la medicina, pero después de asistir a la Universidad de Texas en Austin, la abandonó a los 19 años y trabajó como marinero en un carguero con destino a Inglaterra. Allí apareció en casi 2 docenas de producciones teatrales de repertorio en 18 meses. Cuando regresó a Texas comenzó a actuar en producciones teatrales locales. Alfred Lund y Lynn Fontaine conocieron a Scott y a su esposa Elaine Anderson en Austin, en Texas, donde Scott estaba terminando su carrera, y luego le escribieron a Lawrence Langer sobre los trabajos de verano para ambos en Westport Playhouse, lo que llevó a los compromisos de Scott en Nueva York. Hizo su debut en la reposición A Wilderness en 1941 con un pequeño papel como camarero. También estuvo en The Damask Chick en 1942, The Rock en 1943 y Those Enduring Young Charms en 1943. Jack Lee Warner vio a Scott actuar en Those Enduring Young Charms y lo firmó con su primer contrato cinematográfico, que lo llevó a su debut en la pantalla en La Máscara de Dimitrios en 1944. Así fue una de las muchas estrellas de Warner que tuvo pequeños papeles en Hollywood Canteen en 1944. Fue prestado a United Artists para interpretar el papel principal en The Southerner en 1945, dirigida por Jean Renoir. De vuelta en Warner, Scott fue elegido para Mildred Pierce en 1945 y recibió muchos elogios por su actuación engañosa como el amante de Joan Crawford y su hija. Su misterioso asesinato forma la base de la trama. Scott coprotagonizó con Faye Emerson Danger Signal en 1945 y estuvo con Janice Page y Dane Clark en Her Kind of Man en 1946. Ese año los expositores votaron a Scott como la tercera estrella del mañana más prometedora. Durante este periodo, Scott y su familia, su primera esposa Elaine, socializaban regularmente con Angela Lansbury y su primer esposo Richard Cromwell. Elaine Scott había conocido a Zachary Scott en Austin y se hizo un nombre tras bambalinas en Broadway como directora de escena de la producción original de Oklahoma. Los Scott tuvieron un hijo juntos, Waverly Scott. Scott apoyó a Anne Sheridan en The Unfaithful en 1947 y a Ronald Reagan y a Alexis Smith en Stallion Road en 1947. La Metro-Goldwyn-Mayer lo tomó prestado para apoyar a Lana Turner y Spencer Tracy en Cass Timberlane en 1947. Tuvo el papel principal en Noir para Eagle Lion Ruthless en 1948, luego regresó a Warner's para White Plus en 1948 con Clark. Apoyó a Virginia Mayo en Flaxie Martin en 1949 y a Joel McCrea en el independiente South of St. Louis en 1949. Se reunió con Crawford en Flamingo Road en 1949. Warner probó a Scott en una comedia como Alexis Smith, One Last Fling en 1949. Protagonizó algunas películas fuera del estudio, Guilty Bystander en 1950 o Shadow of the Wall en 1950. En Warner apoyó a Randolph Scott en Colt. Hizo Born to be Bad en 1950 para Nicholas Reid y Pretty Baby también ese año para Warner. Scott apareció en una variedad de series de televisión como Armstrong Circle Theatre en 1950 y Pulitzer Prize Playhouse en 1951. Hizo Lightning Strikes Twice en 1951 para Kim Vidor y The Secret of Convict Lake en 1951. En 1950, Scott estuvo involucrado en un accidente de rafting. También durante ese año, él y Elaine se divorciaron. Más tarde ella se casó con John Steinbeck, el escritor. Posiblemente como resultado de estos desarrollos o debido a una caída en la taquilla, Scott sucumbió a la depresión, lo que afectó su actuación para la Warner Bros. El estudio dejó de promocionar sus películas, por lo que volvió al escenario y comenzó a aceptar papeles en televisión.
La primera película de Scott después de dejar Warner fue Stronghold en 1951 con Veronica Lake. Lo siguió con Let's Make It Legal en 1951. Apareció en la televisión en Tales of Tomorrow en 1951 y en Betty Crocker Star Matinee en 1952, y después se fue a Inglaterra para hacer Winds of Danger en 1952. Scott estuvo en The Young One en 1960, dirigida por Luis Buñuel. Fue estrella invitada en Chevy Mystery Show en 1960, Alfred Hitchcock Presents en 1960 y Diagnosis Unknown en 1960. En 1961 interpretó a White Eyes, un jefe nativo americano en el episodio de Rawhide Incident Before Black Past. Scott se casó con su segunda esposa, la actriz Ruth Ford. Tuvieron un hijo juntos y él también adoptó a la hija de ella de un matrimonio anterior. Estuvo en la película Natchez Trace en 1960 y tuvo papeles en The DuPont Show of the Month en 1961, Play of the Week en 1961, The New Breed en 1961, The Defenders en 1961 y The DuPont Show of the Semana en 1962. Murió el 3 de octubre de 1965 de un tumor cerebral maligno en la casa de su madre en Austin, en Texas, a la edad de 51 años. Scott tiene una estrella en el 6349 Hollywood Boulevard en la sección Motion Pictures del Paseo de la Fama de Hollywood, que le fue dedicado el 8 de febrero de 1960. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Zachary Scott. Les deseo a todos buena salud y felicidad, y nos vemos en los próximos vídeos.